Bien, estamos estudiando el arranque de los motores trifásicos de inducción. En la última clase hemos hablado del motor de inducción del rotor de Banado y tenemos la característica de que es posible controlar la resistencia que se añade al circuito del rotor. Y con esa característica tenemos que el motor puede arrancar con par máximo, lo cual es la principal eh, ventaja de este motor, aunque hemos dicho que tiene problemas en el mantenimiento y en el mayor costo. Ahora vamos a continuar hablando un poco más de este tipo de motor, pero vamos a hablar de la región estable y la región inestable. Bien, nosotros tenemos, esta es la curva. El deslizamiento, 1, 0, la velocidad del rotor, 0, ns. Y esta es la curva del par exterior. Esta es la curva del par motor. Vamos a pensar que esa es la curva natural del motor. Esto significa con resistencia adicional 0. No hay resistencia adicional insertada en el circuito del rotor. Esto es SM. SM está asociado con el par máximo. Esto es el par máximo. Ahora, SM divide a la región de funcionamiento. Recuerden que es la región de funcionamiento del motor. Cuando el deslizamiento varía entre 0 y 1, entonces divide el funcionamiento del motor en dos regiones. Esta es la región cuando S varía entre 1 y SM. Es menor que 1, menor que SM y, a ver, un momentito por favor. Aquí S varía entre 1 y SM, ¿no? Y esta otra región en la que S varía entre SM y 0, ¿cierto? Esas son dos regiones. La pregunta es, ¿en cuál región conviene que el motor funcione? Entonces vamos a considerar dos puntos en cada región. Puede ser eso con azul. Vamos a pensar que este es el punto 1 y este es el punto 1' en esta región. Esto es 1 y esto es 1'. Y aquí también 1 y 1', dos regiones. Entonces, primero, estudiemos el caso que cuando S es menor que 1 y mayor que SM, aquí. ¿Está bien? Y vamos a pensar que hay un incremento de la carga. Cuando la carga crece, entonces la velocidad disminuye, ¿cierto? Entonces, primero aquí está en estado estable, ¿no? Porque vamos a pensar que el motor está funcionando sin problemas, girando a la velocidad, y de pronto sube la carga a 1'.
¿Está bien? Entonces, si está funcionando aquí, en este punto, la velocidad disminuye. Eso significa que tenemos esto. Aquí la velocidad disminuye, entonces se va hacia cero, ¿no? Y entonces, si tenemos esa condición, fíjense ustedes aquí, el par de la carga ha aumentado, ¿no? Pero porque si aumentamos la carga significa que el par de la carga aumenta, pero la velocidad disminuye, ¿no? En vez de que el par crezca, el par del motor disminuye porque la velocidad se va hacia la izquierda, así, disminuye. Y si este es el par de la carga en ese momento, entonces la velocidad disminuye y resulta que el par motor en esta región es menor que el par de la carga. El par electromagnético es menor que el par de la carga, porque el motor está funcionando aquí, ese es el par que ofrece el motor. Y entonces el par de la carga crece, pero el motor disminuye y consiguientemente el motor se para. Por eso esta es la región inestable. Ante un crecimiento de la carga, el motor se para. Ahora pensaremos en otra región. Está funcionando aquí. Este es el par de la carga. Esa con línea negra, para esa condición, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, cuando aumentamos la carga, la velocidad disminuye, se va hacia cero. Pero al disminuir la velocidad, el par más bien crece. Aquí disminuye, entonces, aunque la velocidad haya disminuido, el par del motor es más grande. Esto significa que en esta región el par electromagnético es mayor que el par de la carga. Esto significa que el motor no se para y por esa razón esta es la región estable. ¿Está bien? Es la región estable, ¿no? Y entonces cuando nosotros queremos que funcione el motor, queremos que este funcione en la región estable. Además, por si esto no fuera suficiente, ustedes saben que el deslizamiento nominal está aquí, y aquí está la velocidad nominal. Y esta es la región en la que normalmente el motor funciona. Entonces, podemos decir que el motor siempre funciona en la región estable, salvo alguna condición especial en la que funcione en esta otra región. En ese caso, el motor se detiene. ¿Está bien? Esas son entonces las dos regiones, las consecuencias. Debe funcionar en la región en la que el deslizamiento es mayor que cero y menor que cero. Después habíamos hablado que necesitamos estudiar las ecuaciones de SM. Nosotros hemos considerado varias ecuaciones de SM. Una ecuación, la exacta, digamos, es R2 sobre R1 al cuadrado más la reactancia de cortocircuito. Esta es la ecuación que da Kostenko. Pero ya he dicho, como R1 es mucho menor que la reactancia, entonces la mayoría de los textos utiliza esta ecuación R2 hecha la reactancia de cortocircuito. Entonces la pregunta es, ¿por qué la mayoría usa esta ecuación
y esta no usamos corrientemente. Claro que aprovechamos esta condición y podemos llegar a esta condición en la que todos los autores utilizan. Esa es la ecuación utilizada. Pero, ¿qué pasaría si nosotros usamos esta ecuación en lugar de esta? Entonces, vamos a comparar. Y hay otra ecuación adicional. Entonces, debo decir lo siguiente. Vamos a considerar un ejemplo que está en el enlace de la materia y que lo analizamos. Es un motor de potencia media de 15 HP, ¿no? Es trifásico, 60 Hz, 8 polos. Tiene el rotor y el restator conectados en estrella. Eso es 440. 440 es baja tensión. Normalmente en 440 el motor está conectado en triángulo, ¿no? Lo usual, en baja tensión. Pero en este caso particular nos dice que el motor está conectado en estrella, lo cual no va a afectar nada. Si se suministra la tensión adecuada, entonces funciona sin problemas, ¿no? Entonces dice así, la resistencia del estator dice que es R1 y 0,52 ohms, y su reactancia es 1,15 ohms. Y el rotor tiene una resistencia R2 de 0,11 ohmios y su reactancia es 0,2. Y en un motor de rotor de Banado, el factor de transformación de Fermi es igual al factor de transformación de corriente, y se dijo que KE es igual a KI, y en este caso vale 2,4. El ejemplo dice que tenemos que el motor suministra su carga nominal con los anillos en cortocircuito con el deslizamiento de 0,04. Entonces el deslizamiento nominal es 0,042, aunque también nos hemos acostumbrado a expresarlo en porcentaje, pero eso sería 4,2% si lo expresamos en porcentaje. Es el deslizamiento nominal, es decir, con carga nominal. Dice así, los resistores por fase a conectarse a los anillos deslizantes. Sabemos que el rotor de Banado se puede conectar a anillos a resistencias adicionales. Se divide en 3 pasos, es decir, el reóstato se divide en 3 partes. La resistencia adicional en el arranque, dice, debe producir un par máximo, es decir, en el arranque MA tiene que ser igual al par máximo. Eso es posible en este motor, ya lo habíamos dicho. Los anillos deslizantes se conmutan derivaciones dando un valor de la resistencia tal que el par es nuevamente máximo. Es decir, cada que se conmuta, alcanzamos el par máximo. Eso quiere decir. Entonces, esto dicho en la curva, esto es así. Aquí tengo el deslizamiento. Tengo la velocidad. Esto es 1, esto es 0, esto es 0, ns, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice? Queremos que el motor arranque con par máximo. Este es el límite del par máximo. Eso significa que debe arrancar con este par máximo. Así. En el arranque, este es el par de arranque. Y que el par sea máximo, como dice aquí. Entonces, al arrancar el motor, este acelera, aumenta la velocidad. Fíjense qué sentido aumenta la velocidad, el deslizamiento disminuye y en algún momento se conmuta. El reóstato se ajusta. Pero en ese momento,
al conmutarse, el par tiene que ser máximo. Entonces, supondremos que en este punto se conmuta para este deslizamiento y para esta velocidad, para este deslizamiento y para esta velocidad, se conmuta. En el momento de la conmutación, otra vez alcanza el par máximo. Aquí se conmuta y otra vez el par máximo. El motor acelera, el deslizamiento disminuye y entonces cuando se comute una nueva conmutación y entonces otra vez el par es máximo. Así, hay dos deslizamientos para par máximo. Si incluimos el del arranque, serían 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo arranca el motor? Arranca con el par máximo. Y cuando se conmuta, otra vez el par máximo. El motor aumenta de velocidad y cuando se conmuta, otra vez el par máximo. Y seguramente acelera hasta que alcanza las condiciones de régimen. Eso es. Ahora, lo que nos dice que en cada caso hay una resistencia adicional 1. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, por eso nos dice que el reóstato se divide en 3 pasos. De modo que cada que se conmute, el motor tome nuevamente el par máximo. Lo que queremos saber es cuáles son esas resistencias adicionales que se insertan de modo que el par sea máximo. Eso es lo que deseamos. ¿Está bien? Eso es lo que previamente es necesario entender. Y luego vamos a aplicar las ecuaciones, ¿no? Entonces, como estamos hablando de que se arranca siempre con par máximo y cada que se conmuta es con par máximo, entonces estamos hablando de SM. Siempre que hablamos del par máximo, hablamos del par SM. ¿Está bien? Estos son los parámetros del estator y del rotor, ¿no? Y como ya sabemos, tenemos que referir. Sabemos nosotros que el factor sigma varía entre 1,04 a 1,08. Yo he tomado este factor, un valor intermedio. Estoy tomando sigma 1,106. Y también les recuerdo que estamos hablando del circuito L muy aproximado, donde el factor sigma es un número real. Entonces, utilizando el factor sigma, R2 es pues, como ustedes conocen, sigma 1 cuadrado, KE, KI, así. Sigma 1 es 1,06 al cuadrado. KE 2,4. Aquí hay 2 KE, esto es R2, ¿no? Hay KE, KI, entonces eso es, como son iguales, debe ser 2,4 al cuadrado. R2, R2 0,11. 0,11. Así se calcula la resistencia del rotor referida al estator para el circuito L muy aproximado. De la misma forma se procede con la reactancia. ¿Y cómo se procede con la resistencia y reactancia del rotor, del estator? Es así. Sigma 1, X1 minúscula. Sigma 1, 1,06. X1, 1,15. Y entonces este valor X1 del estator referido para el circuito L vale 1,219. Y de la misma forma proceden con la resistencia R1 mayúscula. Lo mismo, la forma de la ecuación es la misma. ¿Está bien? Y entonces necesitamos calcular esta resistencia adicional. Pero para eso vamos a usar 3 posibilidades.
No estoy diciendo que tienen que hacer las tres. Solo el objetivo es comparar los resultados entre estas tres posibilidades. Y ustedes pueden escoger el que más les convenga, el que mejor les parezca. Entonces, primero, el más común, el que corrientemente se utiliza, SM, arranque. Primero el arranque. SM, entonces será R2 más una resistencia adicional 1 entre la reactancia. Como queremos que el arranque sea con par máximo, esto vale 1. Esta ecuación, la que en todos los autores aparece, ¿no? Y se dan cuenta, esta resistencia adicional 1 será pues la reactancia de cortocircuito menos la resistencia R2. Recuerden que la reactancia de cortocircuito es X1 más X2. X1, X2 del circuito L. Eso está escrito, no lo voy a escribir. Lo que quiero es que se entienda el procedimiento. R2 también, ya hemos visto que es, y eso vale 1. Un momentito, voy a borrar algo. Por razones de espacio. Entonces, la resistencia adicional que debe insertarse al rotor en el circuito L, para el circuito L, muy aproximado, eso es 1.0811 ohms. Pero esa es una resistencia referida, nosotros queremos la resistencia real. Entonces, la resistencia real se relaciona con la que acabamos de encontrar con esta ecuación. KE, KI, sigma 1 cuadrado, R adicional 1. Esta es la resistencia que queremos encontrar. Esta resistencia adicional 1, minúscula, es la resistencia que acabamos de encontrar. Esta, la del circuito L, esta, entre KE, KI al cuadrado. KE, KI, eso vale 2.4. 2.4 al cuadrado. Y eso vale 0.279. Es la resistencia adicional 1. Y ¿está bien? Ahora con la ecuación exacta. Con la ecuación exacta, como ustedes saben, SM es R2, R adicional 1, aquí R1 cuadrado, X de cortocircuito al cuadrado. Y también vale 1, porque estamos hablando del arranque. Y entonces se reemplazan los valores de resistencia, reactancia de cortocircuito, y se encuentra que la resistencia, así con este procedimiento, encontramos que la resistencia adicional 1 vale 0.29. 0.29. ¿Está bien? 0.29, sí. Eso. Y finalmente, hay otra ecuación que nosotros también podemos estudiar, otra posibilidad, que es la siguiente. En esta ecuación, podemos ser en esta. En esa ecuación, como está igualada a 1, entonces tenemos R2 más R adicional 1 igual a X1 más X2, ¿no es cierto? Igualando. Y ustedes saben que R2 es sigma 1 cuadrado R2'. Recuerden que R2' es KE, KI, R adicional, R2, no R adicional, R2, estoy hablando de R2. ¿Está bien?
Es la resistencia del rotor referido al estator. Así, el primer término. Más, igual aquí, sigma 1 cuadrado, R adicional prima, igual, x1 es sigma 1, x1, x2 es sigma 1 cuadrado, x2 prima. Así. Pero este último que he escrito son los parámetros del circuito T, ¿cierto? Son del circuito T. Y como sabemos, sigma 1 varía entre 1,04 a 1,08, es decir, aproximadamente es 1. Si consideramos que sigma 1 es muy próximo a 1 y su valor al cuadrado también será próximo a 1. Y por esa razón, yo puedo escribir así, considerando que sigma 1 es próxima a 1, puedo escribir así, R2' aquí, más R adicional prima, aproximadamente, porque hemos introducido una aproximación, x1 más x2'. Nosotros queremos de esta ecuación la resistencia adicional 1. De esta ecuación yo despejo la resistencia adicional 1. Y será igual x1 más x2' es la reactancia de la máquina referido al circuito T. Reactancia de cortocircuito al circuito es una X minúscula. Menos R2'. Sí. ¿Está bien? Esto es prima. Estoy despejando simplemente. R adicional 1'. Si hacemos operaciones, recordando cómo se ha definido X de cortocircuito, por si fuera necesario, lo digo, eso es X1 más X2' minúsculas. Y se reemplaza, y entonces yo tengo que este R adicional así calculado vale 1,6684 ohms. Pero esa es la resistencia del rotor, resistencia adicional referida al estator. Yo quiero R adicional, esta quiero. Entonces, esa resistencia adicional, si no se ve, me tienen que decir, R adicional sería, o lo dicho, va a ser R adicional prima dividido entre K, E, KI. Este valor, 1,6684 entre K, E al cuadrado, es 2,4 al cuadrado. Y eso vale, la resistencia adicional 1, eso vale 0,2818 ohmios, así. Entonces hemos encontrado hemos utilizado tres formas de encontrar la resistencia adicional. Una, con la que todos los autores siguen, y es esta. Y luego, con el valor exacto, con la ecuación exacta, es esta. Y finalmente, con la ecuación aproximada, esta. Como ven, los resultados difieren muy poco. Y cualquiera de ellos que se escoja dará un resultado aceptable. ¿Estará bien? Está bien, quiero decir. Pero no le estoy diciendo a ustedes que tienen que hacer los tres. Cualquiera. Ustedes pueden usar esta ecuación, la que normalmente se utiliza, y llegar a ese resultado. El objetivo mío es mostrar una aproximación que Cousteau muestra en su libro y los resultados son próximos. Así, entonces, ya sabemos cuál es la resistencia que se debe insertar
en el arranque, ¿no? En el arranque, de modo que el arranque sea con par máximo. Debe insertarse una resistencia adicional que proviene del reóstato, una resistencia que es más o menos 0,28, ¿no? 0,28 aproximadamente. ¿Alguna pregunta? Y ahora continuamos. Continuamos con el desarrollo del ejercicio, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con cualquiera de las posibilidades de las resistencias adicionales. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejemplo? Leamos de nuevo. Dice así. El rotor suministra su carga nominal con los anillos deslizantes, anillos en cortocircuito con deslizamiento de 0.42. Los resistores por fase de conectarse a los anillos deslizantes del rotor se dividen en 3 pasos. Ya hemos encontrado una de un paso. La resistencia adicional en el arranque deberá producir un par máximo, ya lo hemos hecho. Y cuando la corriente del rotor cae a 2 veces su valor nominal, los anillos deslizantes se conmutan a derivaciones dando un valor de la resistencia tal que el par es nuevamente máximo. Entonces, ¿eso qué significa? Hemos dicho que tenemos esto. ¿No? Que es S1, 0. Arrancamos con par máximo. Y luego conmutamos con par máximo. Y luego conmutamos con par máximo. Eso hemos hecho. Entonces dice que en el instante de la conmutación, la corriente de arranque es 2 veces la nominal. En el preciso momento en que se mueve el reóstato y queremos otra resistencia adicional, ¿no? Hay 3 resistencias adicionales, como ustedes saben. Entonces la corriente es 2 veces la corriente nominal. Entonces, como sabemos que la conmutación, conocemos el deslizamiento nominal, Sn, que es 0.042, podemos calcular la corriente nominal del rotor. Eso es con resistencia adicional 0, porque cuando está en condición de régimen, el reóstato está cortocircuitado. Esa corriente nominal para el circuito L es esa. Como tenemos, solamente les recuerdo cómo es la ecuación de la corriente del rotor en el circuito L. Eso es U1 raíz cuadrada de R1, R2 sobre S al cuadrado, X1 más X2 al cuadrado. Es la corriente. ¿Está bien? Entonces el motor tiene una tensión nominal de 440, pero como está en estrella, la tensión que se aplica a cada fase es 440 entre raíz de 3. El análisis lo hacemos siempre por fase. Dividido, ustedes están viendo eso, dividido entre R1. R1, circuito L vale 0.552. ¿No? Y eso es R1. Y R2 del rotor vale 771,19. Entre el deslizamiento nominal, que hemos dicho que es 0.042. Eso es elevado al cuadrado. La reactancia de cortocircuito que ya se definió es 2.513 al cuadrado. Y esta corriente es 1436 amperios. Esa es la corriente nominal del motor. ¿Está bien?
Ahora, ¿no? Ahora voy a borrar algo que es por razones de espacio. Entonces, tengo esto. La condición para computación es que la corriente sea 2 veces la nominal, ¿no? Ya. ¿Está bien? En ese momento, yo necesito saber cuánto vale el deslizamiento, ¿no? Y ese deslizamiento es SM, pero para la segunda conmutación, ¿cierto? Entonces, eh, estando en el circuito rotor la resistencia adicional 1, se conmuta y se pasa nuevamente a un par máximo. Y en ese momento la corriente es 2 veces la nominal. Entonces, necesito el deslizamiento. Ese deslizamiento lo vamos a calcular. Eso será entonces 440 entre raíz de 3 dividido R1 vale 0.552 que no voy a escribir. R2 que también se conoce, más la resistencia adicional 1 que hemos calculado hace un momento. Eso es 1,8. Y necesito S, pero para nosotros es SM elevado al cuadrado, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, que no voy a escribir. Y eso es corriente, eso es voltaje entre impedancia, eso es corriente. Y en ese momento la corriente es 2 veces la corriente nominal, 2 veces 1436. Y de aquí, resolviendo, encontramos SM, voy a llamar, esto es SM1, SM2, porque aquí tengo SM1 vale 1. Ahora estoy con SM2, entonces SM2, eso vale, luego de calcular, S vale .317, eso es. Y como estamos hablando de par máximo, relaciono SM2 con la resistencia que el rotor debe tener en ese momento, en el instante de la conmutación. Eso es R2 más una resistencia adicional 2. Aquí, R adicional 2 sobre la reactancia de cortocircuito. Y eso es .317. Y aquí despejamos R adicional 2, referimos al circuito, encontrar el valor verdadero de la resistencia R2, como ya hemos visto, y encuentro que resistencia adicional 2, esa resistencia vale .013. .013. ¿Está bien? Eso es. Ya tenemos. Y pasaríamos a la última conmutación, ¿no? Y voy a sobreescribir porque no tengo mucho espacio, o voy a borrar alguna parte que no sea necesaria. Por ejemplo, esta no, es la corriente nominal, ya no vamos a usar. Sabemos cuánto vale, 1436. ¿Está bien? Ahora, entonces, repetimos el proceso. Estando con R2 adicional, se conmuta. Es decir, 444 entre raíz de 3, R1, R2 más resistencia adicional 2. Quiero
Ahora el nuevo SM. SM3. SM3, porque en ese momento el par es máximo. Y la condición es que en ese momento la corriente es 2 veces la nominal. 2 veces y 2n, que ya se calculó. De esta ecuación, yo calculo la resistencia adicional 2, ¿no? Y se refiere a eso, está referido al circuito L, y encontramos la resistencia real, esa, ¿no? Este valor, SM, vale, SM3 vale 0.196. ¿Está bien? Pero en ese momento se conmuta. Se conmuta y tenemos una nueva resistencia adicional. SM3 es R2 más R adicional 3 entre la reactancia de cortocircuito igual a 0.196. Y de aquí despejamos la resistencia adicional 3. ¿No? Eso no es difícil. Pero resulta que esa resistencia adicional 3 es menos 0.219 ohmios. Matemáticamente tenemos ese valor. Pero físicamente es imposible. Estamos encontrando que en el último paso la resistencia adicional es negativa. Y no existen físicamente resistencias adicionales negativas. Eso significa que el último paso, la última fase del arranque, con par máximo, no es posible. No es posible. Y el siguiente paso es simplemente eliminar totalmente el reóstato hasta a cortocircuitarlo y pasar a la curva nominal del motor. ¿Está bien? Suponiendo que esta es la curva nominal del motor, así. Que sabemos eso. Entonces, directamente hay que pasar esa curva. Dicho así, luego con rojo grueso, arrancamos con par máximo. ¿Está bien? M máximo. Para lo cual tengo una resistencia adicional 1. Luego, cuando la corriente es 2 veces la nominal, conmutamos. Y otra vez con par máximo. Eso es la resistencia adicional 2. En el último paso no es posible repetir el procedimiento. Y lo que queda es pasar a la curva natural del motor. Así. Hasta que alcanza su condición de eje. Ese es el análisis del ejemplo. ¿No? Aquí hemos hablado de SM, porque estamos hablando del par máximo. Y ahora vamos a ver otro ejemplo en el que no hablaremos de SM, sino la condición para la conmutación es otra. ¿Está bien? El siguiente ejemplo. ¿Alguna pregunta? Entonces, el siguiente ejemplo, que también está en el enlace de la materia. Y dice así. Dice así. Tenemos un motor de inducción de rotor de Banach. La tensión es 2300 voltios. Eso ya es media tensión. En este caso sí se justifica plenamente que el rotor deba estar en estrella. Para esta tensión es seguro que el devanado del estator está en estrella. ¿No? 2300 y 1000 HPs. Miren ustedes, es un motor
grande, muy grande. Y recuerden que los motores tienen un deslizamiento nominal que varía entre 1.5 a 5%. Siendo un motor de 1000 HP, su deslizamiento tiene que estar cerca del límite inferior. Trifásico, 60 Hz, 16 polos. Este tipo de máquinas solo se construye porque las condiciones de arranque son muy duras. Y como ya hemos visto en la ecuación del par, el par es directamente proporcional al número de pares de polos. Mientras mayor sea el número de polos, mayor es el par y consiguientemente el motor es de baja velocidad. Este es un motor de gran par de arranque, pero de baja velocidad, con el estator y el rotor conectados en estrella. Tiene las siguientes constantes. Dice, R1, la resistencia del estator, vale 0.0725 ohms, todo por fase, ¿no? Y la resistencia del rotor vale 0.0252 ohms por fase. La reactancia del estator es igual a la del rotor y vale 0.625 ohms por fase. KE en un rotor devanado es igual a KI y eso vale 2.025. KI 2.025. Esto nos dice algo muy importante, que la relación de transformación de los motores de inducción es más o menos 2, un poco más de 2. ¿Está bien? Y el motor dice, ahora estamos hablando de que el motor está cargado, dice. El motor impulsa una carga que se considera un par constante. El par exterior o el par de la carga es constante. ¿Está bien? La velocidad estable del motor con esta carga es la velocidad NR vale 0.442 RPM. La velocidad estable. Eso significa con el rotor cortocircuitado. Y no dice la nominal. No dice velocidad nominal. Es una velocidad. Pero sin reóstato. Entonces no vamos a utilizar SN. No vamos a escribir SN en este ejemplo. Es 442 cuando los anillos deslizantes del rotor están en cortocircuito, cuando está cortocircuitado el reóstato. Calcule en base al circuito L aproximado la resistencia conectada en serie con cada fase del rotor, tal que el motor tiene una corriente arranque 1.5 veces la corriente estable para la carga dada. Entonces, la condición es que la corriente de arranque es 1.2 veces la corriente del rotor en estado estable. Estable significa que el motor está funcionando, ¿no? Con esa velocidad. Queremos eso. ¿Está bien? Y luego veremos el inciso B. ¿No? Queremos una resistencia adicional. De modo que arranque con esa corriente. No estoy diciendo que debe arrancar con par máximo. Y por lo tanto no hablaremos nada ni del par máximo ni de SM. ¿Está bien? Ya sabemos cómo se refiere estos parámetros del rotor y del estator al circuito L. No voy a repetir el procedimiento, además están escritos. Y
vamos a irnos directamente a calcular esa resistencia adicional, tal que la corriente sea 1.2, la corriente de estado estable. ¿Está bien? Y entonces, en ese estado estable, el motor gira con 442 RPM, ¿no? Y yo quiero saber con qué deslizamiento. Y nuevamente digo, no voy a escribir Sn, porque no es en condiciones nominales. Entonces, es la ecuación NR, NS, 1 menos S. NR es 442. NS es expresado en radianes, es 60, la frecuencia es 60, NS, eso es 60 F1 sobre el número de pares de polos. Eso es en RPM. 60 F1 sobre pares de polos. Como es de 16 polos, entonces el número de pares de polos es 8. Y eso, y ese ejemplo, ¿está bien? 1 menos S. Y de aquí encuentro el deslizamiento en estado estable. Es 0.0177. Este sí está funcionando con un deslizamiento de 1.77%. No hay sus condiciones nominales, pero son próximas. ¿Está bien? Y además observe, ese deslizamiento tan pequeño, característico de motores de gran potencia, tiene que estar cerca del límite inferior, uno de 1000 HPs. Se imaginen en el motor tan grande que es, ¿no? Entonces, borro lo que no sirve, pues quita espacio y calculamos la resistencia adicional. En el arranque, ustedes saben, S vale 1. En el arranque S vale 1. Entonces, calculamos. Estamos en el inciso A. Ahora, como la condición es 2 veces la corriente de estado estable, necesito calcular esta corriente de estado estable. 1 y 2. Así. El motor está en estrella. La tensión a cada fase es 2300 entre raíz de 3. Y está con rotor cortocircuitado. R1, eso está calculado. R2, calculado. El deslizamiento, 0.0177, ese que hemos encontrado. La reactancia de cortocircuito, eso no es difícil. Entonces la corriente en estado estable es 182.904 amperios. ¿Está bien? Y ahora yo quiero la resistencia adicional. Pero en el arranque ese vale 1. Es otra vez. 1 entre raíz de 3, no voy a escribir por razón de espacio. R1 más R2 en el arranque, pero está la resistencia adicional 1. Y ese vale 1, ¿no? En el arranque, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. ¿Está bien? Y esa resistencia adicional 1, la real, vale 0.729.
ohmios. Es la resistencia adicional 1. ¿Está bien? Ya tenemos. ¿Con qué? Ya sabemos qué resistencia debe insertarse en el circuito del rotor tal que la corriente en el arranque A es 1.229. Pero eso, ¿esto qué significa? Esto es tensión entre corriente. Eso había que igualar veces la corriente de estado estable, 2 veces 182.9. Y de esa relación encontramos esa resistencia. ¿Está bien? Es una ecuación con una incógnita y no hay problema. Entonces puedo ir dibujando ya la curva. Así. ¿No? Es 1, 0. NL. 0, NS. Este es el límite del par máximo. En el arranque, el motor no arranca con par máximo. Esta es la curva. Este es el par de arranque. MA es menor que el par máximo. Este es el par máximo. Y ya sabemos que en este par se obtiene con resistencia adicional 1 y la corriente es 2 veces la corriente estable. ¿Qué dice la parte B del problema? Dice, ¿cuál es la velocidad estable con la resistencia del rotor, con la resistencia en el circuito del motor? Y recordemos que la carga requiere un par constante. Entonces, este es el par constante, par de la carga, ¿no? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la velocidad estable con la resistencia en el circuito rotor? Entonces, el motor acelera y en algún momento la curva del motor de color negro se corta con la curva del par de la carga rojo. Ambos pares se equilibran, se establece el equilibrio dinámico y el motor gira con una velocidad constante, con este deslizamiento y con esa velocidad n. Nos está pidiendo con qué velocidad gira, ¿no? Estando la resistencia adicional 1 en el circuito del rotor. Y por eso vamos a utilizar la ecuación del par. Pero voy a calcular el par del motor, ¿no? Entonces, ese par, en todo momento, cuando el motor está en estado estable, es igual al par de la carga. Nosotros sabemos que en estado estable, el motor tiene un deslizamiento de 0.0177. Entonces voy a calcular el par, no estoy calculando el par nominal. Esa ecuación se calcula así, omega S, M1 y 2' al cuadrado, y 2 segundo al cuadrado, R2 entre un S. S 0.0177. ¿Está bien? Voy a calcular ese par. Ya tenemos la corriente, ¿no? Tenemos el deslizamiento. Ese par se calcula. Y omega S no es ningún problema, eso se puede calcular. M1 vale 3, son 3 fases. Entonces M1 es 3, entre omega S, ya sabemos cómo se calcula omega S, en radianes por segundo, pero tal vez quizá sea necesario decirlo. 60 F1 sobre P eso es, o F1, mejor, para no ir muy lejos.
Yo quiero que la velocidad esté en radianes por segundo. F1 sobre P es revoluciones por segundo, ¿no? Eso es RPS. Si multiplico por 2pi, esta es, así que eso se llama radianes segundo. Entonces solamente tengo que multiplicar por 2pi la velocidad sincrónica expresada en revoluciones por segundo. Entonces es 2pi F1 vale 60, par de polos es 8, y tengo ya la velocidad. M1 vale 3, y 2 ya se calculó, eso es 182.9, no estoy copiando con todos los decimales. L2 también se calculó, S vale 0.0177, y el par entonces es en condiciones de estado estable, el par del motor igual al par de la carga, 13.476.32 Newton metro en el sistema internacional, ¿no? Y eso es. Ahora borro lo que no nos sirve. No sé que hay alguna consulta. Bien. Ahora, eso está con resistencia adicional 1. Ahora estoy hablando de este punto, ¿no? Entonces, y el par, como en todo momento los pares de carga y par del motor se igualan, entonces ese valor calculado se va a utilizar también en este punto. Entonces será M1 entre omega S, U1 entre raíz de 3, ¿no? Está elevado al cuadrado la corriente. Estoy calculando, en el momento estoy escribiendo la corriente entre R1, R2, pero está con resistencia adicional 1, S, que nos falta calcular, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado. En el rotor tengo R2 más la resistencia adicional 1 entre S. Y eso tiene que ser igual a 13.476. Es una ecuación cuadrática. Tiene dos soluciones. Una mayor que 1 no nos interesa, y nos interesa la solución menor que 1. La solución menor que 1 es 0.053. ¿Está bien? Y ya tengo el deslizamiento. Tenemos el deslizamiento. ¿Está bien? Y nos pide la velocidad. Ya el deslizamiento está calculado, ahora la velocidad. La velocidad será entonces con la ecuación que conocemos. NR, la velocidad sincrónica, que sabemos cómo se calcula, 1 menos S. S es 0.53, 211. 211.5 RPM. Recuerden que en condición de estado estable es 442. Si la velocidad nominal está aquí, es el deslizamiento nominal, es la velocidad nominal. Nosotros estamos hablando de un deslizamiento un poquito más grande aquí y una velocidad un poquito más grande ahí, ¿no? Entonces, esta n, esta n que hemos calculado vale para esa condición, cuando está la resistencia adicional 1, cuando se establece el equilibrio entre los dos pares. Pero no vamos a dejar el motor ahí, porque el deslizamiento es bajo, miren, es bajo, es muy alto, perdón.
y nosotros queremos que la conversión de potencia sea máxima y por esa razón no vamos a dejar el motor funcionando con esta resistencia adicional 1. Tenemos que proceder como dice el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? ¿A qué valor deberá la resistencia externa del rotor reducirse? Es decir, tenemos que reducir la resistencia del rotor para que después que el motor alcance la velocidad estable, la parte B, ¿no? La parte B, la corriente inicial sea nuevamente 1.5 veces el valor de la corriente estable para la carga dada. Entonces, pues tenemos ahí, está funcionando con esta velocidad y el reóstato se ajusta hasta que nosotros obtenemos la siguiente condición. Conmutamos, ¿cierto? Y voy a hacer con otro color para que se note mejor, azul, digamos. Conmutamos y tengo otra resistencia adicional 2. Pero la conmutación no significa par máximo. Este es el par máximo. Este. Y entonces, un par diferente al máximo. Entonces, queremos nosotros calcular esa resistencia adicional 2. ¿Cierto? En ese momento, en ese momento el deslizamiento vale 0.053. C, entonces. El único inconveniente es el espacio. Obviamente, la resistencia tiene que disminuir y la velocidad también debe disminuir, ¿no? O la velocidad debe aumentar o disminuir. ¿Qué dicen ustedes? Si estamos disminuyendo la resistencia, nuestra velocidad debe aumentar. Bien, así. Entonces, la parte C del problema. C. Entonces, y cuando se conmuta, la corriente es 2 veces la corriente estable. U1 entre raíz de 3, raíz cuadrada de R1, R2, más esa resistencia adicional 2. En ese momento el deslizamiento vale el valor que hemos calculado, 0.53. 53 eso elevado al cuadrado más la reactancia de cortocircuito. Y eso, según la condición, es 1.5 la corriente de estado estable que ya se calculó. Y de esa ecuación calculamos la resistencia adicional 2. ¿No? La resistencia adicional 2. Esa resistencia adicional 2 vale 1.62 ohmios. Y la resistencia real, minúscula, eso vale 374 ohmios, ¿no? Entonces, el motor pasa esta curva azul y nuevamente acelera, el deslizamiento disminuye, pero la velocidad aumenta y se establece una nueva condición de equilibrio dinámico aquí, en la que alcanza una nueva velocidad mayor a la del inciso B, ¿no? Y un deslizamiento más pequeño también, ¿no? Y ese deslizamiento no lo hemos determinado, pero podríamos conocerlo de la misma forma como hemos hecho. El ejercicio ya no pide eso. Entonces, faltaría
en este ejemplo, calcular ese deslizamiento. ¿Y con qué velocidad? También falta la velocidad. Pero lo que sí se conoce, que el deslizamiento tiene que ser menor a 0,53. Porque esto es 0,53, tiene que ser menor a 0,53 y la velocidad tiene que ser mayor a la que se calculó en el inciso B, que vale 211, tiene que ser mayor, ya cerca de 440 más cerca de 442 que hemos visto. En este ejemplo no hemos hablado nada de SM y del par máximo. Revísenlo con calma el ejemplo. Ahora vamos a pasar a otra parte, a un elemento adicional que está también en el enlace de la materia, pero que se ha tomado de Chapman. Es el mismo problema, pero visto desde el enfoque que da Chapman, maestro. Bien, hemos hablado de los motores de jaula, el de jaula normal que hemos llamado y los motores de jaula especiales. De eso tiene esta presentación. Todos en el chat, en la cuarta y en la quinta edición está ahí. Vamos a considerar estas formas de las ranuras del rotor, A, B, C, D. Primero A y D vamos a hablar y después vamos a hablar de B y C. A lo llama en la norma americana el motor de tipo A. Este es el tipo A, este es el tipo D, el tipo D cuyas curvas se verán. Fíjense ustedes, esta es la forma de la ranura. Esa parte de color blanco es más grande que la parte blanca aquí. Entonces la sección aquí es mayor que aquí. ¿Está bien? La sección es mayor. Pero como tiene mayor profundidad, la reactancia aquí es mayor que aquí. La reactancia depende de la profundidad. Como esto tiene más profundidad que esta, entonces la reactancia es mayor. Lo que quiero ver es cuáles son las características de arranque y funcionamiento con las ranuras mostradas en los incisos A y D. Y eso lo hacemos así. Primero, entonces, yo tengo, esto es el inciso A. Y la ranura es más profunda. Y esto es el inciso D. La ranura no es muy profunda y es de menor sección. Aquí la sección es grande, mayor profundidad. La sección es pequeña y poca profundidad. Y voy a analizar SM para cada caso y en funcionamiento, cuando está funcionando. Aquí, SM. Ustedes saben que R2, SM es R2 entre la reactancia de cortocircuito. R2 para funcionamiento, R2 es muy pequeña. Esta es pequeña. ¿Está bien? Es pequeña. Y para el inciso D, R2, al ser de menor sección, esta resistencia es grande. La reactancia es pequeña, ya lo he dicho. ¿Está bien? Entonces, SM está definido por la resistencia R2 fundamentalmente. Entonces, en condición de régimen, SM es pequeña. ¿Está bien?
Ya que R2 es pequeña, SM es pequeña. En cambio aquí, ya que R2 es grande, SM es grande. ¿Está bien? SM pequeña, SM grande. ¿Y cuál es su par? Ahora miren, dibujo aquí. Voy a hacerlo aquí. Aquí está 1, 0, SM. ¿Está bien? Aquí tengo el par. Para A, SM pequeño. Entonces está aquí. SM pequeño significa que está cerca de 0. Aquí. Y su curva para A lo voy a hacer con negro. SM pequeño. SM, ustedes saben, define el par máximo. Así. Este es SM. Pequeño. Esto es el deslizamiento. SM, ¿está bien? Pero este SM está cerca de SM, porque SM es muy pequeño, ¿cierto? Y vamos a pensar que este es el par nominal. Pensaremos que este es el par nominal. Pensemos así. Este es el par nominal, MN, aquí. Y para el deslizamiento nominal. ¿Está bien? Entonces, esto es para A. Pero noten que en A, este es el par de arranque. Pequeño. Pero como este SN está cerca de SN, es decir, es pequeño, y como la potencia convertida es ustedes conocen la ecuación, es 1 menos S, la potencia electromagnética, ¿no? La potencia convertida. Es esa ecuación que hemos visto. Voy a escribir de nuevo. Convertida es 1 menos S, la potencia electromagnética. Entonces, este motor, con este tipo de barra, tiene un par de arranque pequeño. Pero ahora, para el tipo D, que voy a hacer con rojo, SM es grande. Eso significa que está cerca de 1, ¿cierto? Y su curva es esta. Su SM es grande. Pero este motor tiene un par de arranque grande. Miren, este es su par de arranque, es grande. Pero para condición de régimen es esto. Su S es más grande. Ahora comparemos el funcionamiento. Entonces, D, buen par de arranque. A, bajo par de arranque. Pero funcionamiento. El motor A funciona con este deslizamiento. Con este deslizamiento. ¿Está bien? Su deslizamiento es cerca de 0. Para que la potencia convertida sea grande, ese tiene que ser pequeño. Entonces A tiene buen rendimiento, porque la potencia convertida es grande. Pero D, su S a condición de régimen es más grande. Entonces D tiene un bajo rendimiento, porque la potencia convertida es más pequeña. Entonces, A nos interesa en el arranque. Mejor dicho, A nos interesa en funcionamiento. Buena potencia convertida. Pero no nos interesa en el arranque.
En cambio D, sí en el arranque, pero no en el funcionamiento. La idea es tener un motor que tenga las características de D en el arranque y de A en el funcionamiento. Veamos la curva de Chapman. Aquí. A, el de A, su par es pequeño, su par de arranque. En cambio D, miren, su par de arranque de A es un poco más cerca de 200%. Pero para D, 300%. Pero yo quiero un par de arranque mejor y que funcione con con mayor rendimiento. Entonces, ahora hablamos de qué tipo hablaremos primero de B. Esto es mayor profundidad. Ahora, hablando de B, Chapman ve lo siguiente, ve la forma de la llanura profunda, porque B es de llanura profunda de la siguiente forma. Como hemos dicho en otra clase, la reactancia en la parte superior es pequeña y la reactancia en la parte inferior es grande. Entonces, Chapman imagina esto como que en la parte, miren, estas son reactancias. Hay más ondas aquí, entonces aquí es menos reactancia y aquí hay más reactancia. Entonces, imagina como trayectorias paralelas. Entonces, esto significa que en el arranque hay más corriente en la parte superior y poca corriente en la parte inferior. Y como la corriente en la parte superior se concentra, entonces nosotros solo tomamos en cuenta la parte superior. Eso significa que tenemos una reducción de la sección de la barra y tenemos un buen par de arranque, ¿no? Entonces, de esa forma, justifica cómo varía la reactancia. Claro, una vez que el motor alcanza su condición de régimen, la reactancia se hace despreciable, los L's ya son nulos prácticamente, y solo prevalece la resistencia, entonces la corriente se distribuye uniformemente, ¿no? Y por eso, entonces, se tiene esta curva de clase C. Miren, mejor arranque que el de clase A, 250. Pero para condición de régimen están muy próximas. Miren aquí 100, muy próximas. Entonces tiene buen arranque y buen funcionamiento. Justo lo que queremos. Y como el rotor de doble jaula, ¿cómo ve el rotor de doble jaula? Veamos aquí, no sé si esto es aquí. Aquí. Entonces, yo tengo esto es el rotor de doble jaula. Lo que nosotros tenemos ahí es lo siguiente. Ahí está dibujado este doble jaula. Esta es la jaula superior y esta es la jaula inferior, ¿no? Entonces, miren, yo quiero un SM y un buen par de arranque. Entonces, son dos jaulas, tengo que ahora analizar independientemente para cada jaula. Esta tiene una X baja. Esta, por estar en la parte inferior, tiene una X grande, ¿no es cierto? Entonces, su SM de la parte superior. Si la sección es pequeña, miren,
esta sección comparada con toda esta sección, entonces R2 es grande y su reactancia es pequeña. Entonces, esto es pequeño, ¿no? Entonces, en el arranque, esta jaula tiene un SM grande, porque tiene una resistencia grande, la sección más pequeña y una resistencia pequeña. Y en cambio, esta jaula tiene una resistencia R2 pequeña, porque la sección es grande. Y tiene una reactancia grande, ¿no es cierto? Porque está en el fondo. Y entonces R2, como R2 es pequeña, SM es pequeña. Y entonces SM es muy pequeña. Entonces, esta jaula no, no es apta para arrancar, sino para funcionar. Por eso hemos dicho que esta jaula es para el arranque y esta jaula es para el funcionamiento. Pero una vez que el motor alcanza sus condiciones de régimen, ¿no? Esta jaula tiene una reactancia despreciable, ¿no? Y ya hemos dicho, la potencia convertida es 1 menos S por la potencia electromagnética. A nosotros nos interesa que la potencia convertida sea grande. Eso lo he estado repitiendo varias veces. Para que la potencia convertida sea grande, S tiene que ser pequeña. Y justo en el funcionamiento, esta jaula tiene una resistencia pequeña porque es sección grande. Pero en el funcionamiento la reactancia es despreciable, ¿no? Esto, en el funcionamiento, esta jaula SM tiene un R2 pequeña y una reactancia muy baja, porque, como ustedes saben, la reactancia es S por la reactancia en reposo. Entonces, como S es muy pequeño, SM se hace muy pequeño. Y por esa razón, nosotros tenemos que la jaula inferior es de funcionamiento. Y la curva que resulta para este tipo de motor es la misma que de clase C. Entonces, en la clase C están los motores de doble barra y los de ranura profunda. Buen par. Fíjense ustedes, un buen par. Este es el par de arranque, 250%, miren. 250%. Y su par máximo es inferior. Resulta que el par de arranque es más grande que el par máximo. Y por esa razón, el motor de clase C, en la que, insisto, están los motores el motor de doble jaula y de ranura profunda, pueden sustituir al motor de rotor de Banado. Y ya saben ustedes, el rotor de jaula requiere menor mantenimiento. Y no había ningún problema en que en vez de un rotor de Banado, usemos un rotor de jaula. Ya les conté el caso de un guinche en Colquiri que hace años se instaló, no tan hace años, sino recientemente, hace unos 10 años o más, un poco más. Entonces, han usado un motor de rotor de jaula, ya no un rotor de Banado. Esas son las curvas de la clase de la norma americana. Antiguamente se producían estos 4 tipos de motores con estas 4 curvas, pero ahora la tendencia en los motores actuales de la norma americana son de clase B,
de clase B, ya no de clase A, ¿no? Podríamos decir motor normal o típico que se encuentra, ¿no? Y fíjense ustedes, su par es bajo, como ya sabemos, es el defecto de este tipo de motor, pero su funcionamiento es bueno. Ustedes lo leen, eso está en el de Chapman, aquí tenemos un resumen y así daríamos por terminado el arranque del motor de inducción. ¿Alguna consulta?